Buenos días con todos, sean bienvenidos nuevamente a este foro que tiene por nombre Feel and Live Sustainable. El día de hoy, como segundo tema y participación, tenemos a Mónica Laverde. Mónica Laverde es diseñadora de modas, profesional en mercado, especialista en diseño estratégico e innovación, magíster en comportamiento del consumidor, con experiencia en dirección de procesos, en diseño, desarrollo de producto y marca, tanto para el mercado colombiano como incursiones en México, Estados Unidos y Alemania principalmente, con 13 años de experiencia en la industria de la moda y 12 años en el sector académico. Sin mayor preámbulo, damos pase a Mónica Laverde para que pueda presentarnos el tema la empatía como dinamizador para la construcción de redes de generación de impacto social. Adelante, Mónica. Gracias por tu participación. Muchas gracias, Daniel. Bueno, pues buenos días. Nuevamente agradezco por compartir a todos, compartir este espacio que nos hicieron la invitación desde PROMPERÚ. La intención que tengo es hacerles una propuesta sobre una revisión de experiencia que desde el programa de diseño de modas vivimos específicamente con el proyecto colectivo de Todo Héroe en España, que buscaba precisamente generar insumos médicos, digamos que estos insumos como parte de esta situación que se nos dio a nivel global, que obviamente Colombia también estuvo en ese ejercicio de cuarentena estricta, y esto permitió resignificar realmente la manera de relacionarnos en la generación de redes potenciales, ¿sí? Daniel, no sé si nos podemos devolver a la segunda diapositiva, por favor. No creo que están, no, nos falta una diapositiva. De pronto está más adelante. No, hacia adelante, atrás, perdón. Sí, dale atrás, más atrás. Ok, de pronto, bueno, voy a avanzar. Aquí hay, no sé si esta es la primera, de pronto nos están faltando algunas diapositivas, creo que faltan allí al inicio. Sin embargo, entonces, pues voy a avanzar. Digamos que entonces, en este ejercicio, como bien lo decía Daniel, desde la empatía como dinamizador en la construcción de redes para la generación de impacto social, pues lo que me surgió, digamos, ese nombre porque realmente la empatía fue ese elemento articulador que hubo entre los diferentes actores que participamos en este proyecto y que a su vez pues fue lo que realmente quería o intencionaba el proyecto como tal. Además pues de ser en este momento un llamado global, pues como dentro de este marco de nueva normalidad en el que estamos. Bueno, me voy a permitir entonces leer acá una cita que les había generado, precisamente del planteamiento que hace Otto Scharmer, que es un pensador e innovador en liderazgo y transformación social. Digamos que este postulado de lo que dice Scharmer, pues me hizo sentido sobre todo en el momento actual en el que estamos, y me permitió entender desde allí pues como algunos elementos del proceso que él menciona como esos elementos claves que dan paso a desarrollo de proyectos colectivos y de impacto social. Bueno, este autor propone un término que es presencing, el cual es una adaptación de 3 palabras en inglés que son presenciar, sentir y percibir. Y él lo explica de la siguiente manera: es un estado de atención elevado que permite tanto a individuos como a grupos desplazar el espacio interior desde el cual operan. Cuando este desplazamiento sucede, la gente empieza a operar desde un espacio futuro de posibilidades que ellos sienten quiere emerger. En este sentido, pues es decir que existe allí una suerte de intención propositiva en ese grupo o en esa colectividad, y realmente pues desde allí fue que nosotros nos movimos como grupo que se conformó en este ejercicio o en este proyecto. Cuando esto pasa, digamos que hay un asunto allí
que quiero pues como contextualizar mientras vamos llegando como a la diapositiva que vimos. Hay una suerte allí de generar con el proyecto un presenciar que voy a nombrarlo como ese marco de crisis en el que nos encontrábamos, que era la crisis generada por el COVID-19, la incertidumbre que precisamente esto detonó en todo el panorama y que nos mostraba unas cifras que se expandían en términos de la pandemia en el mundo. El proyecto también nos permitió pues como ubicar ese otro término que dice Charmer del sentir, en donde aparecen entonces las emociones colectivas de aportar, entendiendo pues como que este ejercicio de aportar era lo que nos motivaba desde la voluntad, desde la intención de sumar, y ahí pues como proyectar esa esperanza que teníamos común de buscar pues, como estas salidas también a todo lo que se nos estaba presentando en el marco de la pandemia. Ese percibir que plantea Charmer, pues digamos que en posibilidades futuras fue el aporte o las necesidades que crecían además en demanda, perdón, y desde ahí la necesidad de generar esos aportes en términos de insumos médicos, que finalmente fue donde nos centramos en el ejercicio de aportar el proyecto, o de aportar desde el proyecto más bien. Digamos que en ese ejercicio Charmer plantea una serie de elementos que él los nombra como las 13 claves en todos estos procesos de trabajo colectivo y que generan desde allí un asunto de liderazgo, y plantea 4 tipos de escuchas. Particularmente yo creo que dentro del ejercicio que vivimos en este colectivo pues tuvimos la posibilidad de trabajar fuertemente dos tipos de escuchas. Digamos que esta posibilidad pues se dio realmente de manera muy fluida, muy orgánica. Esto es más un reconocimiento de esa experiencia vivida como en términos de esta propuesta que hace Charmer. Y básicamente entonces hablamos de la escucha empática y de la escucha generativa. Ah, bueno, volvimos, qué bien. Bueno, entonces podemos, eso, ahí, perfecto. La anterior. Podemos seguir a la siguiente, por favor. Eso, perfecto. Entonces, sobre estas 2 escuchas que les estaba mencionando, tenemos la escucha empática y la escucha generativa. Esa escucha empática, que sería la primera, digamos que se dio en tanto la capacidad de conectar con el sentir que teníamos cada uno de nosotros, conectamos ese sentir del otro, que a la vez era nuestro propio sentir, y Charmer lo explica de la siguiente manera. Nos desplazamos de la observación del mundo objetivo de las cosas, es decir, números y hechos, el mundo, eso, es decir, pues lo que me es lejano o es ajeno, en términos de sacarlo de mi mundo, de verlo más en términos como él lo plantea, números y hechos, a pasar a escuchar la historia de un ser vivo y en evolución. Entonces él lo plantea como el mundo tú. En ese mundo tú ya me identifico con ese otro. Cuando empiezo a identificarme con ese otro, pues entonces empieza a generarse en esos elementos de empatía y ese entendimiento, digamos, mutuo, que empieza a proyectar también una posibilidad futura que, digamos, ahí empieza a estar en relación a esa escucha generativa. Esa escucha generativa dentro del proyecto fue lo que nos movilizó precisamente desde la intención de hacer, contribuir y construir en esa colectividad que fue surgiendo, que fue de manera pues muy orgánica. Y Charmer digamos que la describe de la siguiente manera. Es escuchar desde el campo emergente de posibilidades futuras. Eso es una escucha generativa. Escuchar desde el campo emergente de posibilidades futuras, es decir, que podemos pasar a ese otro nivel en el que vamos a tener allí una intención propositiva o proactiva en eso que estamos escuchando y que empezamos a vernos también identificados en posibilidad de acción. Podemos pasar por... Gracias. Bueno, entonces para ir ampliando los detalles dentro del proyecto, quisiera mostrar acá, vemos algunos de los aliados. En este grupo tenemos representantes del sector académico,
En este caso estamos desde la Colegiatura y la Universidad Nacional. Desde el sector productivo sumaron, digamos en este caso desde el renglón textil, fabricato puntualmente, y desde el sector creativo surgieron una serie de empresas, principalmente el muñequero, y junto al muñequero, digamos, una serie de empresas productoras audiovisuales puntualmente. Menciono que son algunos porque finalmente en cada una de las etapas del proyecto nos encontramos con una serie de personas que quisieron sumar dentro del ejercicio, que empezaba a tener, digamos, unas complejidades que en otro momento pudieran ser solucionadas muy fácilmente, pero en el marco, recordemos que estábamos en el marco de la cuarentena estricta. Conseguir una cremallera, por ejemplo, era una situación compleja cuando el comercio tiene un cierre total. Entonces, en esta búsqueda de materiales, en esta búsqueda de insumos, pues empezaron a aparecer también otros que se vinculaban específicamente pues como a solucionar y aportar desde eso que tenían ellos las posibilidades. Bueno, de hecho, como dato curioso, quisiera contar que a hoy, después de haber ya transcurrido tal vez 4 o 5 meses de tener este proyecto, de haber desarrollado el proyecto y que esté al aire, pues todavía hay personas que hicimos parte del proyecto que no nos conocemos personalmente. Durante el periodo del desarrollo de la cuarentena, pues sostuvimos largas conversaciones con Camilo de la Nacional, por ejemplo, o con Carolina del Muñequero, videollamadas, en fin. Y sin embargo, sin conocernos previamente, pues decidimos confiar en el otro cuando nos encontramos en esta convocatoria de buscar soluciones y de buscar resultados a un asunto que era inmediato y que demandaba pues como unas acciones prontas. Nos articulamos como coequiperos y digamos que desde allí pues fluimos como con esta idea. Bueno, podemos pasar a la siguiente. Digamos que luego de que vimos esta posibilidad de encuentro que surgió pues ya como de la mirada de este grupo de personas que teníamos o estábamos intencionando, digamos, esas búsquedas comunes, empezamos un proceso de difusión y sensibilización con la comunidad. A través de este video podemos, en este caso, activar el video para que lo puedan revisar. Allí también van a encontrar un código QR donde lo pueden descargar. Siempre nos cuidaron, curaron nuestras heridas, nos recetaron tratamientos para mejorar nuestra salud. Investigaron y estudiaron sin parar día a día para poder entender nuestros cuerpos y sus enfermedades. Pasaron turnos de 12, 24 y hasta 36 horas para asegurar que quienes no tenían buena salud la tuvieran y quienes sí la tenían la mantuvieran. Nuestros héroes, a quienes aplaudimos todos los días en las noches, están en la primera línea de batalla. Ellos necesitan hoy que los cuidemos, que los dotemos con escudos para que puedan salvarnos. Necesitan trajes e implementos de protección para poder defenderse y seguirnos cuidando. A ellos también los envuelve el miedo y la incertidumbre. Ellos también quieren salud y vida para sus familias, colegas y amigos. Ellos se merecen hoy la protección que siempre nos han dado. Es por eso que hoy tus manos pueden construir, tu ingenio puede solucionar, tu solidaridad puede acompañar y tu máquina de coser puede salvar vidas. Todo héroe necesita un traje y ese traje lo puedes hacer en casa. Bueno, entonces, digamos que se crea inicialmente el canal de YouTube, en donde empiezan entonces a correr estos videos como el que acabamos de ver, y básicamente lo que se buscaba era resaltar esa labor del personal médico como prioritaria y protagonista en la atención pues, que estábamos viviendo de la pandemia, y entender también, o más bien ayudar a que la comunidad en general entendiera
esa necesidad de protección y también de dotarlos pues como de algunos elementos que les permitieran combatir esos temores propios, ese temor que no solamente era por ellos, sino también por sus familias, por las personas cercanas. Entonces digamos que un poco pues era como desde ahí reactivar ese sentimiento de empatía hacia estos grupos. Bueno, podemos pasar. Gracias. Muy bien. Bueno, entonces digamos que en este proceso ya empezamos entonces a evolucionar el ejercicio en los laboratorios y espacios de cada aliado, entre ellos la estudiante Valentina Piedrahita de colegiatura, que dispuso de su hogar, donde, pues como lo he mencionado en otros espacios, fue ese centro de acopio. Allí llegaban todos los recursos, los insumos, las telas, digamos, las cremalleras, llegaban todos esos recursos e insumos para el desarrollo del prototipo. De allí también, pues como la revisión inicial de lo que era prioritario como exigencia del material, que era que fuera antifluido, que tuviera unas características de confort, que tuviera unas características pues también de comodidad, pues porque era una prenda de uso permanente, pues o de largo tiempo más bien, no permanente, pero sí de largo tiempo. Y digamos que también era importante la durabilidad, para no queríamos pensar en un traje, por lo menos inicialmente, que fuera desechable o que se pudiera, pues, tuviera una vida corta, sino que pudiera ser durable en su uso. Entonces esas primeras prototipos, ensayos, se desarrollaron en la casa de Valentina Piedrahita, y desde ahí digamos que también salía el prototipo precisamente al Hospital La María, que es otro de los actores que se integra luego en el proceso para realizar las pruebas de uso. Bueno, los aliados en ese sentido pues fueron apareciendo y sumando, y podemos pasar, por favor. Y digamos que en ese sentido pues quise poner textualmente las voces de los compañeros aliados que desde sus experticias, relaciones y voluntades contribuyeron como al desarrollo de todo este ejercicio. En el caso de Juan Camilo, nos dice, una vez tenemos listos los primeros prototipos, nos relacionamos con el gerente del COVID de la gobernación, y es allí donde se da el acercamiento con los médicos del Hospital La María, para que realicen análisis desde su conocimiento a los trajes y las caretas. En este caso quiero resaltar también que de hecho fue todo un ejercicio logístico, también desde el transporte pues aportaron en esa solución desde la Nacional, desde la Universidad Nacional, que contaban en ese caso con un vehículo con permiso de movilización. Vuelvo y recuerdo que en este caso esta experiencia fue en plena cuarentena, una cuarentena restrictiva. Y bueno, esto pues digamos que complejizaba elementos tan sencillos como conseguir un insumo básico o transportar el insumo hacia donde lo necesitábamos, o el prototipo hacia donde lo necesitábamos para que fuera evaluado. Podemos pasar a la siguiente. Bueno, digamos que aquí un actor fundamental, como les estaba diciendo, fueron los médicos del Hospital La María, quienes hicieron las pruebas de uso de ese traje prototipo que se desarrolló. Las pruebas de uso se hicieron tanto a nivel de tallaje, pues un elemento pues, básico, pero también de funcionalidad de la prenda, en tanto la ocasión y los requerimientos de uso, es decir, para qué iba a ser usado, pero también qué se requería que tuviera como condición de uso en esos elementos, porque digamos que es un traje que va con otra serie de productos, de complementos, para lograr esa protección total, y que requiere, tenía pues esa condición de antifluido muy alta, precisamente pues como por el tema del tratamiento que estaban buscando generar pues estas personas, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, se probaron diferentes bases textiles,
la construcción, por ejemplo, también teníamos que revisar cómo la costura se podía minimizar el paso de fluidos. Finalmente la costura, si se hacía una costura tradicional o convencional, pues allí iban a quedar unas perforaciones de aguja y lo que se buscaba era precisamente tratar de minimizar todos los posibles riesgos de paso del fluido al cuerpo humano, en este caso pues el cuerpo de estos médicos que iban a usar estas prendas. Entonces, buscando esas posibilidades de construcción también que minimizaran desde la costura el paso de fluidos, desde las bases textiles, desde la cremallera. Las cremalleras pues también se ubicaron en ese sentido con estas características de impermeabilización. Y digamos que aquí tuvimos una complejidad también porque queríamos impactar diferentes comunidades, impactar, digamos, con diferentes posibilidades y en ese sentido, pues las posibilidades pasaban por la incertidumbre de qué tipo de material podrían conseguir las comunidades a donde llegara esta información, las posibilidades que tuvieran de producción, las posibilidades en tanto los recursos económicos también, a nivel logístico, digamos que también habría pues como el acceso al material. Entonces no teníamos esa claridad de dónde estarían ubicadas estas comunidades que harían uso del material. Entonces bueno, eso también fue como un elemento allí a tener en cuenta para lo que seguía. Que en este caso fue la implementación de una serie de herramientas digitales, como lo estamos viendo en pantalla. Acá en este código QR ustedes pueden encontrar el instructivo para la confección. Este instructivo de confección tiene digamos, todos los parámetros, el paso a paso, desde el corte de las prendas hasta la confección de la misma. De hecho, una serie de recomendaciones también en el manejo del material y el cómo debe ser, pues, digamos, esterilizado para la entrega. Y allí, digamos que también esto empieza a complementarse con otra serie de herramientas que a través de la página web, se creó una página web del proyecto propiamente, y digamos que allí entonces empiezan a dinamizarse todas estas herramientas a partir de instructivos, códigos QR y la versión digital de la moldería que está en la página y puede ser descargada por quien la necesite. Bueno, acá entonces en voz de Claudia Vázquez, gerente de mercadeo de Fabricato, ella nos menciona lo siguiente: este proyecto nos ha permitido usar nuestro producto en pro del bienestar de un grupo vulnerable en este momento, lo que nos llena de orgullo y de gratitud. Este trabajo colaborativo que con la participación de universidades y nosotros como productores de textiles es un gran logro. Bueno, en este punto quisiera también especificar las dos posibilidades de impacto que surgieron desde la colegiatura con el desarrollo del prototipo. Digamos que en ese sentido, pues la moldería, las especificaciones técnicas, la confección de las primeras pruebas de uso, la definición de insumos especializados, todo esto posibilitó primero que la campaña Todo héroe necesita un traje pudiera hacer esta transferencia de conocimiento a la sociedad en general y desde allí poder impactar esas diversas comunidades. Y en segundo lugar, todo este proceso contribuyó también a la implementación de una nueva línea de producto, que fue una línea de producto de dotación que pudo realizar, digamos, en este sentido, Fabricato e hizo parte, de hecho, en ese momento de cuarentena restrictiva, hizo parte de la reactivación económica de Fabricato. Bueno, podemos acá pasar, por favor, a la siguiente. Bueno, entonces, todo esto, como les estaba mencionando, estuvo entonces bajo la campaña de Todo héroe necesita un traje, la cual fue liderada por el muñequero. Se propicia la producción de los trajes, para que se vuelvan un asunto colectivo, donde cualquier persona podía, o era la intención que se pudiera construir desde las casas, con material de fácil acceso.
En ese sentido, pues se pensó desde un material que pudiera ser plástico de alta densidad. Obviamente en ese sentido la durabilidad no iba a ser muy alta, pero sí el asunto de la impermeabilización y el detalle, digamos, los elementos de construcción, el cubrimiento corporal que ya estaba logrado y avalado por parte de los médicos del Hospital La María con el prototipo que habíamos desarrollado. También, obviamente, allí están las guías de información que les mencionaba, guías técnicas, la moldería, bueno, toda esta transferencia pues, de conocimiento que les planteaba se generó tanto en la página web, tanto en su versión en español como en inglés y en francés para generar pues, desde allí también como un mayor cubrimiento de comunidades y de personas que pudieran hacer uso de toda esta información básicamente. Bueno, digamos que esto también entonces complejizó porque al hacer público o de dominio público ya todo el proyecto y las páginas, las herramientas, pues complejiza en el sentido de hacer un seguimiento al impacto real que se ha logrado, digamos, por esta línea. Por esta línea me refiero específicamente a la de generar todo este conocimiento abierto. Sin embargo, pues desde ahí sentí pertinente mostrarles las visitas que en el canal de YouTube han tenido los diferentes instrumentos que se han publicado. Vemos que hay un aproximado de más de 1500 visitas entre los diferentes videos y digamos que se pudiera pues también intuir que allí hay una proyección mayor pues en tanto la persona que visitó, descargó y está haciendo uso de la información puede contribuir a una comunidad un poco más amplia. Entonces, me parece que de todas maneras es un resultado teniendo en cuenta que es abierto, que es público y que tiene como esa condición de masificarse. Da una posibilidad de análisis allí a partir de ese número de visitas. Bueno, podemos pasar, por favor. Bueno, en este sentido, quisiera también como para ir dejando allí unas inquietudes, quise poner como este apartado de esta publicación, porque precisamente digamos que varios estudios, tendencias, varias entidades, pues de hecho ahorita que ingresé veía desde la WGCN que han estado estudiando mucho todos estos movimientos generales que están en el marco de la pandemia, empiezan a hablar de maneras o de la necesidad de hacer cambios en las maneras de hacer. En este sentido, este modelo de trabajo open source que ha sido aplicado y que es más de otros contextos, pues como ingenieriles, en ese sentido hoy empiezan a tener una posibilidad de replicarse, al menos como concepto, desde otros modelos para el trabajo colaborativo, ¿cierto? Ese trabajo colaborativo teniendo en cuenta la construcción básicamente desde la generosidad, del cómo generar desde ese aprendizaje común unas construcciones colectivas y que creo que eso es importante pues ahora en estas nuevas normalidades en las que estamos ingresando, pues estamos entrando. En ese sentido, el reporte prospectivo para la identificación de futuribles nos dice: el coronavirus es uno de los problemas transnacionales e interdemográficos más urgentes de la historia reciente y como tal ha demostrado que colaborar generosamente con los demás trae resultados mejores y más veloces. Y un poco aquí como articulando con ese ejercicio de este proyecto, todo héroe necesita un traje, que es el pretexto a través del cual quiero como llevarlos a entender estas lógicas de la empatía para esa generación de redes. Creo que un poco lo que fue surgiendo allí básicamente fue esto, fue una intención inicial de querer replicar y querer contribuir al cuidado del personal médico,
En esta búsqueda nos fuimos encontrando los unos a los otros, digámoslo de alguna manera así, y en este encontrarnos pues fuimos sumando desde donde cada uno tenía la posibilidad. En el caso de la colegiatura con el programa de diseño de modas, pues teníamos todo, digamos, un conocimiento para desarrollar como tal el prototipo. Sin embargo, es a través de las posibilidades de la Universidad Nacional en donde se empieza a gestar unos complementos de protección como son las caretas, como son otros elementos, pues digamos, de cuidado biomédico, y adicional elementos tan básicos como el relacionamiento, en este caso a nivel gubernamental con la gobernación de Antioquia, lo que detona la posibilidad de, digamos, de poder contribuir con unos trajes ya certificados a través de las pruebas de uso que hizo esta entidad del Hospital La María, con pruebas de uso con su personal médico, diferentes pruebas de uso, diferentes tipos de bases. Entonces, digamos que todos fueron sumando de alguna manera, y en ese sentido el ejercicio que se hace con todas estas productoras audiovisuales es lo que permite realmente poder tener esa difusión de la información. A partir de la moldería digital, a partir de unos elementos técnicos o información técnica, fichas, que se fueron suministrando para el proceso en sí de la fabricación, esto mismo se volvió el insumo para que estas productoras pudieran desarrollar estos videos, generar estas sensibilizaciones, dar unas pautas allí para que la gente pudiera descargar, reproducir, impactar, digamos, otras comunidades, como en ese ir sumando actores dentro, digamos, de esta intención inicial. Y bueno, yo creo que ese en estos momentos es como uno de los grandes llamados a nivel social, por lo menos, que nos empieza a dejar la pandemia, y es, bueno, cómo contribuimos de otras maneras, y en esas maneras de contribuir nos sumamos a otros, valorando, digamos, asuntos de relacionamiento diferentes a los que hemos estado normalmente llamados a contribuir, pues digamos, desde unos resultados netamente financieros. Aquí también el impacto es más desde lo social o de contribuir desde un valor de contribución distinto en relación a eso que es la necesidad puntual. Bueno, digamos que en esa misma línea quisiera, podemos pasar, quisiera desde WGCN, entre muchas, digamos, movimientos que ellos vienen hablando, que se han dado en el marco de todo este fenómeno que estamos viviendo, yo seleccioné estos tres movimientos en particular en donde se plantea la idea de estrategias comunitarias. Estas estrategias comunitarias, digamos que a hoy han desarrollado grandes plataformas comerciales, por ejemplo, con colectivos de diseño. Es decir, ya hoy estamos viendo cómo realmente esa colectividad, empezar a mirarnos no desde la competencia, sino como coequiperos, empieza a cambiar la forma de articularnos con el otro, cambia la intención también al relacionarnos con el otro, que en un momento dado, vuelvo y repito, podría haber sido la competencia, pero en este marco, con una condición, digamos, de contexto común, en donde se están buscando soluciones, pues empieza a hacer ese coequipero que de eso que tiene para sumar, y que yo también a su vez le puedo sumar, pues se hacen cosas un poco más grandes, de mayor impacto, se generan elementos también que concientizan más al consumidor, y digamos que hoy el consumidor tiene pues también como unas responsabilidades altas, pero también es parte de lo que como sector empezamos a ilustrarle a ese consumidor para que genere también unas dinámicas distintas. Entonces, estas estrategias comunitarias me parecen básicas en este contexto de lo que estamos hablando desde la empatía, y que vemos hoy cómo se han ido replicando en estos diferentes ejercicios pues, colectivos de diseño, sobre todo en el tema de estrategias comerciales.
Bueno, también en esa misma, digamos, de estrategias comunitarias, por ejemplo, vemos cómo en Colombia está todo este movimiento y todo esto que está pasando con Vístete de Colombia, en donde más de 1.200 marcas están precisamente trabajando colectivamente, construyendo allí pues como una fortaleza, una fuerza común desde el sector, precisamente como una gran apuesta de reactivación también, y no solamente de reactivación, sino incluso de conservación, se pudiera decir, en este panorama en donde las ventas para todos están disminuyendo, donde los procesos también, digamos, de reflexión, porque allí también hay una serie de reflexión frente a cómo se va a seguir dinamizando esas temporalidades de producto, cómo empiezan a tener unas características, esos productos, digamos, unas características estéticas y de durabilidad diferentes, o qué es lo que nos está finalmente ahí como pidiendo o demandando, pues como estas nuevas formas de consumir. Bueno, también están entre estos movimientos las nuevas maneras de entender el bienestar desde las lógicas, digamos, actuales de cuidados, en donde la colectividad en este momento es el centro del comportamiento individual. Ya yo no me cuido por mí, sino que me cuido también para cuidar a los otros. Entonces empiezan a haber allí también unos entendimientos, quiero reforzar como mucho de eso, unos entendimientos colectivos, ¿cierto? Posiblemente antes todo estaba muy enfocado desde el individuo y aquí nos estamos desconectando con el otro. Y todos estos movimientos empiezan a mostrarnos esa necesidad realmente de conectarnos, de ser sistémicos en esa generación de valor y entendernos pues obviamente en esa, digamos, interdependencia que empezamos a tener y que ahora es como mucho más marcada. Y digamos que allí también entonces nos aparece que sería un asunto pues que es insistente. La sostenibilidad no es un tema nuevo, sin embargo es insistente pues como ha venido apareciendo y que en este marco pues se vuelve también un poco más complejo. Y creo que ese concepto de sostenibilidad ampliado es un llamado a los nuevos modelos productivos, a las economías colaborativas, a repensar las maneras de consumir, y que todo esto finalmente redunda en las narrativas de las marcas, las características con las que vamos a dotar los productos, el llamado a los nuevos modelos de negocio. Entonces hay como una suerte de mezcla de elementos que vuelvo a recalcar, nos están demandando esa empatía, esa generación de redes y de colectividad. Podemos pasar a la siguiente, por favor. Perfecto. Bueno, y quisiera para ir cerrando, leer textualmente este párrafo también de todas estas análisis que ha hecho GCN, perdón, en donde nos dice muchas medidas de emergencia a corto plazo pasarán a ser permanentes. Esa es la naturaleza de las emergencias. Aceleran los procesos históricos, decisiones que en un momento dado de normalidad podrían alcanzarse tras años de deliberación, se toman en cuestión de horas, ¿sí? Y esto yo creo que pues, o habrían muchos casos para contar alrededor de esto, en particular desde el proyecto que les estoy conversando. Creo que fue vivido en el sentido en que realmente fue un proyecto que se gestó cada uno desde sus casas, desde sus lugares de trabajo, de manera remota, muchos sin conocernos. Sin embargo, pues la decisión allí era de la urgencia por la solución y no por el trámite en sí mismo incluso. Y en ese sentido, digamos que esas voluntades más desde lo personal en relación a generar una colectividad, pues fueron lo que permitió también llevar, digamos, o acelerar estos procesos. Bueno, y de esta manera pues finalizo dejando la invitación primero a reconocer aquello que cada uno tiene para aportar y también a reconocerle al otro lo que tiene para aportar, ¿no es cierto? Muchas veces nos valoramos
o desvaloramos también, desvalorizamos lo que el otro tiene para aportarnos. Entonces la invitación sería reconocer realmente que todos tenemos esa posibilidad de aporte y desde allí mirar al otro con esa posibilidad de reconocer lo que yo le puedo contribuir y a su vez me pueden contribuir. Lo segundo sería revalorar las relaciones entre los diversos actores del sector, ¿sí? Esa revaloración en tanto ese reconocimiento que tengo del otro. A resignificar sería como ese tercer punto de invitación, resignificar la generación de valor con lo que hacemos, repensarnos el para qué de lo que hacemos y a recrear finalmente esas nuevas maneras de relacionamiento. Yo creo que pues este es como el gran aprendizaje que nos ha detonado este proyecto colectivo en el que participamos. Cuando estuvimos obviamente participando de manera activa, no hubo un asunto allí pues como de articularlo realmente a ningún tipo o modalidad de proyecto o de proceso. Sin embargo, cuando pues ya todo concluye, pues uno mira hacia atrás y empieza a reconocer unas posibilidades o a reconocer más bien realmente cómo se dio el proceso, cómo surgió, cuáles fueron esos elementos claves y desde allí pues como a rescatar una serie de aprendizajes. Bueno, con esto concluyo. Les agradezco a todos por compartir este espacio y bueno, qué rico que podamos entonces ya sobre lo contado conversar un poco al respecto de acuerdo a las inquietudes que hayan surgido. Gracias, Mónica. Definitivamente toda esta experiencia que el día de hoy has compartido con nosotros y con los usuarios virtuales es verdaderamente rico, ¿no? Y me enfoco mucho en la palabra empatía, que es una palabra muy potente y que justamente ha permitido el cumplir con este objetivo social del proyecto, ¿no? Sobre ello te transmito algunas consultas que ha habido en el chat por parte de los usuarios. Nos comentan, ¿qué cambios en cuestiones de vestimentas crees que llegarán a ser permanentes? Bueno, yo creo que en cambios en ese sentido, a ver, va a permear, no es estrictamente hacia el vestuario, pero obviamente eso va a permear el vestuario y es el asunto de la necesidad de sentirnos protegidos, ¿sí? La necesidad de seguridad, que de hecho es algo que siempre pues ha estado ahí movilizando al consumidor y en este sentido con esta restricción o con estos asuntos pues ya como tan claros desde el COVID-19 empiezan a tener una necesidad de productos de protección que sean impermeables, que sean resistentes a los fluidos, ¿cierto? En ese sentido, pues las características antifluidos de los productos. Vimos, pues que ya de hecho no es una novedad, pero vimos como el tapabocas pasó de ser un producto de uso utilitario a ser un producto de moda. Entonces empieza a estar todo el ejercicio de estampación, de personalización, de, digamos, apropiarse un poquito más de ese producto y bueno, seguramente pues que ahí va a seguir estando ya más en términos de posibilidades de comunicación de marca de producto que utilitario, o sea, como que de alguna manera ya el tapabocas, perdón, en este sentido llegó a otro nivel, ¿sí? Y digamos que en vestuario eso es lo que va a empezar, se va a valorar aún más las posibilidades y características que pueda tener el vestuario en términos de beneficios de protección. Vemos las protecciones antibacteriales, las protecciones antifluido, como todos esos elementos que nos puedan permitir tener una vida social un poco más segura. Gracias, Mónica. Definitivamente esta pandemia ha traído consigo hábitos y formas de comportamiento que se van a quedar y que van a prevalecer en el tiempo, para la redundancia, por un buen tiempo, ¿no? Y sobre eso va a ser importante que las empresas puedan ser resilientes, que puedan adaptarse a esta coyuntura de cambio, de proponer, innovar. En esa línea y recapitulando también el impacto social del proyecto y toda esta articulación que se dio
por parte de los stakeholders, tanto sector privado como sector estatal. Nos pregunta Liliana Díaz, ¿cuáles serían los principales aprendizajes en ese trabajo colaborativo entre la academia, el sector productivo, y qué recomendaciones tendrías para fortalecer esas relaciones? Bueno, pues yo creo que los principales aprendizajes o son más bien como yo creo que hay un asunto de la intención, ¿cierto? Sobre todo cuando se habla de la empatía, pues tendría uno que hablar ahí también como de la intención. Y cuando encontramos esa intención realmente fortalecida desde el contribuir, pues empieza a aparecer, digamos, una manera de interactuar con el otro menos restrictiva, ¿sí? Me refiero menos restrictiva es en el sentido que muchas veces, digamos, está por encima del proyecto mismo o de la intención social del proyecto, algunos elementos normativos que pueden empezar a generar allí como una suerte de tiempos que van generando retrasos posiblemente en la decisión o en el resultado final, ¿sí? Un aprendizaje grandísimo es, yo creo que confiar. A veces nos cuesta mucho confiar y pues como les decía ahorita, realmente hay personas todavía dentro del proyecto que no conozco. Sin embargo, ya no conozco personalmente, antes del proyecto no los conocía, pero obviamente hoy conozco su valor dentro de lo que fue este relacionamiento. Entonces yo creo que ese asunto de confiar también en el otro, de sumarnos como desde ahí, es también un valor importante, el confiar. Y obviamente creo que hay unos asuntos que han permanecido, sobre todo cuando hablamos desde los proyectos, y finalmente es que todo proyecto necesita estructurarse, y cuando esas posibilidades de voluntades, de confianzas se dan y se estructuran, pues entonces digamos que eso permite que avance el proyecto. Y digamos que creo que fue una suerte, pues de alguna manera, el que las personas que estuviéramos allí tuviéramos de pronto un perfil, digamos, con ciertas responsabilidades, y eso permitió que se estructurara muy claramente y fluyéramos rápidamente, pues como entre esos asuntos logísticos que eran un poco complejos. Se te fue el audio, David. Sí, disculpa. Gracias por la información y todos estos aprendizajes que pones a disposición. Cerramos ya con esta última consulta. Quieren saber, de hecho ha generado mucho interés el proyecto social que se ha generado, y lo que quieren conocer es Sí. si piensas desarrollar un próximo proyecto que involucre la participación de artesanos, o si tienes ya experiencia en algún tipo de proyecto con artesanos. Ok, bueno, pues digamos que dentro de mm, voy a hablar aquí como de otro asunto no relacionado directamente con este proyecto, pero siento que la pregunta también es un poco como más hacia mí. Hay una serie de proyectos que sí se han generado con artesanos, eh, o más bien no directamente hacia los artesanos, sino a otras comunidades. Digamos que en el marco, obviamente, de la pandemia empiezan a estar todas estas otras comunidades también que son mucho más vulnerables, y en ese sentido las comunidades indígenas en nuestro país son de esas comunidades vulnerables, como pasa pues en casi todos los países de Latinoamérica. Estas comunidades indígenas tienen todos estos asuntos complejos de acceso, complejidades para la consecución de materiales o acceder al material, de insumos de protección, por ejemplo, y obviamente están dentro de ese ejercicio que tienen que cuidarse como sociedad para restringir, digamos, la contaminación y la expansión del virus. Entonces, en este sentido, a través de algunos relacionamientos con cabildos indígenas, sí se ha llevado, digamos, elementos de protección a estas comunidades indígenas, como son las caretas.
y nos queda pendiente ver cómo se continúa el proceso hacia los artesanos. Directamente pues desde este proyecto no se han vinculado a un pues, trabajo con grupos de artesanos, otros proyectos pues que están por fuera de este conversatorio seguramente sí. Y digamos que en el ejercicio de lo que les mencioné de Vístete de Colombia, sí quisiera resaltar que ellos en esa colectividad sí están articulando toda ese saber artesanal, toda esa comunidad artesanal de marcas, de artesanos, de producto, y tenemos, digamos, dentro de esa lógica de Vístete de Colombia, ellos están manejando una campaña, se podría llamar así, interna, que es Vístete de Origen, Vístete. Y en ese caso, ese origen es todos esos elementos artesanales, también con colaboraciones, ¿cierto? Co-creaciones y trabajo colaborativo entre artesanos y diseñadores, artesanos y marcas. Hay, digamos, como mucho todavía por hacer, y yo creo que esto es lo interesante también pues, de este momento. Perfecto, Mónica, muchas gracias nuevamente por la información y la experiencia que el día de hoy has compartido con cada uno de los presentes. Antes de concluir, quiero darte pase para que puedas finalizar con algunas palabras. Ok, pues bueno, no, Daniel, primero agradecer a PromPerú, agradecerles a Perú Moda por la invitación, por permitirnos contar y socializar pues esta experiencia. Y bueno, quedan también como abiertas las posibilidades de conexión, muy rico que podamos también pues como esto motive expandir esa posibilidad de conectividad también con el sector productivo y el sector artesanal, el sector académico del Perú. Perfecto, Mónica. Muchas gracias a nuestros seguidores. Les pedimos por favor se mantengan en línea porque continuamos con una última presentación en el marco del foro. Gracias.